Hola, bienvenido a la plataforma más grande de desarrollo personal y negocios de habla hispana, Mente da Poder. Para no perder ningún video de la plataforma, suscríbete al canal y comparte los videos con tus amigos. Sin más, empezamos. Hola, bienvenidos a Mente da Poder. Aquí tengo hoy una experta en nutrición, Majo. Bienvenida al canal. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias por la invitación. Por favor, cuéntanos tu historia. Bueno, yo soy nutricionista, como dijo Elena, soy nutrióloga, como decimos en México, estudié la carrera de nutrición y en realidad siempre me llamó mucho la atención cómo nos relacionamos con la comida, así que decidí hacer un máster en psicología en España, en Madrid, en la Universidad Complutense, no para ser terapeuta, que no lo soy, soy nutricionista, sino para tener un enfoque terapéutico como mucho más integral, ¿no? De entender también ciertas técnicas y como de una manera más integral. Y después de ahí me especialicé, que también era una de las cosas que más me interesaban desde siempre, en trastornos de la conducta alimentaria. Y trabajé un tiempo como parte de un equipo disciplinario en México, con un psiquiatra y psicólogos y otros nutricionistas también, y trabajando con trastornos de la conducta alimentaria. Y ahí conocí, bueno, de ahí se informa gran parte de mi trabajo que hago hasta ahora. Y conocí enfoques de la alimentación que eran distintos, como un paradigma distinto de salud, que son, bueno, empecé con el mindful eating y de ahí conocí también la alimentación intuitiva y enfoques como salud en todas las tallas, que me han hecho cambiar como mucho también la manera en la que yo veo la salud y en la que aplico el tema de la alimentación, como mucho más recatado en la relación con la comida. Y bueno, ahí también me relaciono con muchos profesionales de los que he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo en México. Y luego en el 2017 nos mudamos a vivir a Alemania y ahí fue como, uff, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, como que hablaba muy poco alemán. Así que bueno, lo primero que hice fue aprender un poco de alemán y después decidí hacer como un posgrado en educación en diabetes para poder integrarme al mercado laboral aquí y aprender los términos en alemán de lo que necesitaba, que para mí era importante. Y ahora trabajo, bueno, también ha sido como un proceso en el que he aprendido un montón, ha sido muy difícil también porque pues estar en otro lugar con otro idioma y con otra cultura y con muchas otras cosas, integrarte al mercado laboral no ha sido tan fácil, pero bueno, ahora trabajo desde hace 3 o 4 años en una praxis, en una clínica de diabetes aquí en Múnich, media jornada, y el año pasado empecé con mi proyecto aquí a dar consultas de nutrición y mucho como de eh, mejorar la relación con la comida y con el cuerpo, alimentación intuitiva, mindful eating y obviamente también diabetes, resistencia a la insulina y esto mucho como parar los ciclos de ganancia y pérdida de peso y de dietas crónicas a tener como una nutrición más conectada y acorde a lo que necesita nuestro cuerpo, a grandes rasgos. Sí. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes que has encontrado? Bueno, yo creo que en general encuentro mucho que, pues que hay como este enfoque o esta visión de la nutrición o de la salud, ¿no? Como muy restrictiva y de hacer planes de alimentación o dietas que no son sostenibles y que sabemos además que la evidencia nos dice que pues la mayoría de las personas que se someten a este tipo de dieta acaban recuperando el peso o más peso después y eso empieza a ser como que que haya esta lucha con la comida, ¿no? Incluso yo en la adolescencia también hice algunas dietas y viví este tema como de seguir ciertas pautas que te dice alguien más, cómo tiene que ser Ujú, y no poder sostenerlo, llegar a un objetivo que está normalmente centrado específicamente en el peso, ¿no? Y cuando se ujú, llegue a ese objetivo, justamente ujú, era lo que había antes
Y bueno, conozco tanto como con mi proyecto, como a nivel personal también, Mm, amigas, conocidas, muchísima gente que veo también en mi trabajo, en la praxis, como muchas mujeres que han tenido siempre este conflicto y que al final, porque justamente la evidencia dice esto, cada vez van ganando más peso, ¿no? Porque estos ciclos de bajar de peso, tener mucha restricción, normalmente baja el metabolismo, vuelven a subir peso y tienen esta relación como de mucha lucha con la comida. Creo que eso es de las cosas que más veo en general. ujú. ¿Y qué se necesita para buena nutrición? Eh, bueno, creo que eso es como un término o sea, como que claro que es muy importante como nutrición, pero que no todo el mundo puede por muchas distintas razones, como el tema de eh, poder comer de una manera, o sea, como cualquier cuerpo se beneficia de tener acceso a muchos nutrientes, ¿no? Que Ujú, vienen de alimentos frescos, pero no solamente eso, sino también pues recuperar la confianza en nuestro cuerpo, recuperar la confianza en nuestras señales corporales que nos permiten pues decir cuándo tenemos hambre y cuándo podemos parar de comer, ¿no? Encontrar otras maneras de lidiar con emociones o con cosas que no sea comida, que esto es otra cosa que encuentro mucho, que ujú, no quiero decir que sea siempre malo comer emocionalmente, creo que es algo que hacemos todos y que en cierto punto está bien, pero tener muchas otras maneras de tener como regulación, ujú, creo que, influye mucho como en el equilibrio en general. Eh, y bueno, hacer también como que la comida sea un momento agradable, darnos tiempo para comer, ¿no? ujú, Como para tener la nutrición, pues creo que es muy importante también darnos el tiempo de comer, darnos el tiempo de preguntarme qué necesito, cómo lo necesito, ujú. etcétera. Sí. ¿Y qué vitaminas o suplementos recomiendas para comer, como que para tomar? Bueno, yo en general, en caso de necesitar vitaminas o suplementos, creo que tiene que ser algo súper individualizado. O sea, suplementos de manera general no recomendaría nunca. O sea, como decir, es que todos nos tenemos que suplementar con algo, no lo creo. Creo que hay muchas personas incluso que no necesitan suplementarse si pueden adquirir los suplementos o los, las vitaminas y los minerales a través de la alimentación. Es cierto que, por ejemplo, en países como Alemania y en general en casi todos los países, por el tema de vivir como en lugares más adentro, la suplementación, por ejemplo, con vitamina D suele ser necesaria, porque además de todo hay muy pocos alimentos que nos aportan vitamina D en las cantidades que necesitamos y se ve mucho que existe muchas deficiencias de Ujú, vitamina D, eh, como digo, los requerimientos muy difícilmente se cumplen con la alimentación y sin exposición al sol o aquí, por ejemplo, sin la mitad del año y justamente la fuerza de los rayos que se necesitan para poder formar la forma activa de vitamina, muchas veces, o sea, vitamina D diría que es una de las cosas que casi siempre hay que suplementarse, viviendo, por ejemplo, aquí en Alemania, pero de cualquier manera lo haría siempre del lado de analíticas y midiendo también pues la vitamina D en sangre, el calcio y otras cosas, o sea, no así solamente como, bueno, voy a tomar vitamina D y cuánto y tal, ujú, eh, pues creo que es importante siempre tener la supervisión de una persona que conoce y que conoce también más o menos las dosis en las que se recomienda suplementarse, etcétera. Y eso aquí en Alemania, por ejemplo, se hace muy fácilmente en el médico de cabecera, también si se va con algún endocrinólogo o así por la relación con la tiroides, por lo general se puede eh, medir los niveles y tomar la suplementación necesaria. Pero fuera de eso, pues es eso, creo que hay muchos casos particulares donde quizá la suplementación es necesaria, pero que es algo que se tiene que ver súper individualmente. O sea, como no hay una recomendación general de suplementos así porque sí, como depende mucho de ujú. la situación, del tipo de ejercicio, de la edad, pues, de muchas cosas. ¿Podrías dar, por favor, unos ejemplos de suplementos que hay? ¿De qué?
Por Como, ejemplo, bueno, por ejemplo, espirulina, creo, he escuchado. ¿Qué más? MSM. bueno, eh, suplementos yo en lo personal no los recomendaría, que son necesarios. Se les llama a veces también superfoods y bueno, hay muchos, es la cúrcuma también, hay goji berries, hay como distintos, pero yo creo que justamente no son necesarios ni indispensables y normalmente justamente este tipo de alimentos a los que se les llama o se les ha llegado a llamar superfoods tienen como pues precios mucho más elevados y quizá nutrientes, la espirulina, por ejemplo, es muy rica en proteína, pero la proteína se puede obtener de otros muchos alimentos que son, pues, completamente que podemos encontrar en el súper, ¿no? No vería la necesidad ujú, de suplementarse con espirulina por ninguna razón, que eso es un poco parte de lo que a veces hay, que en muchos medios pues se vende como este concepto y esta idea que para estar en un estado de nutrición adecuado necesitamos como X suplementos y que es una forma como muy, eh, sí, como que es algo muy especial o exclusivo y no creo que una alimentación saludable esté en el acceso de todos y se puede consumir con las verduras que hay en los lugares en los que hay, o sea, como aquí con las verduras que ujú, crecen con productos locales, sin tener ujú, que comer muy exótico, podemos tener y mantener un estado de salud completamente, eh, sí, completo. ujú. Y hablando de las enfermedades que con que estás trabajando, por ejemplo, ¿qué era diabetes? ¿Era algo más? ¿Qué podrías decir sobre esto para las personas que tal vez tienen esos problemas? Bueno, creo que la diabetes es una enfermedad como muy común, hay hay mucha diabetes sin diagnosticar también, porque la diabetes tiene síntomas o muy pocos síntomas. En realidad la diabetes no duele y hay muchas personas que viven mucho tiempo teniendo diabetes o prediabetes o resistencia a la insulina sin notarlo, porque los síntomas son muy sutiles y son síntomas que podemos achacar a otras cosas. Eh, creo que creo que es importante hacer revisiones, o sea, como al ir al médico de cabecera normalmente se toman los análisis que se necesitan y saber y tener la tranquilidad que la diabetes es una enfermedad que se puede controlar muy bien con estrategias nutricionales, con cambios en el manejo de estrés, en el estilo de vida, con medicamentos si es necesario, que es totalmente normal pedir ayuda y algo que considero súper importante en el tema de la diabetes y la resistencia a la insulina es que si tú estás viviendo, te han diagnosticado, no debe de ser ni de chiste y por ningún motivo una motivo de vergüenza, porque son justamente enfermedades que tienen mucho estigma alrededor, ¿no? Como que hay esta creencia que la diabetes es porque hemos comido, porque se comen muchos dulces o porque se hace poco ejercicio o porque y esto no es así. La diabetes da a personas de todos los tamaños y en todos los cuerpos y lo importante es pedir ayuda y saber que la diabetes se puede controlar y que justamente la resistencia a la insulina y la prediabetes también se pueden controlar, que claro que hay, la nutrición impacta mucho y el ejercicio también, pero no son lo único. Hay personas que incluso con alimentación y ejercicio también necesitan medicación y eso pues tenemos la suerte justamente de que hay muchísimos medicamentos ahora para la diabetes y, y que sí hay una gran parte en la que nosotros podemos activamente trabajar en el tratamiento, que eso es algo como creo que positivo de la diabetes. Y bueno, y la diabetes hay distintos tipos de diabetes también, ¿no? Pero a grandes rasgos eso podría decir. Ujú. Y para los trastornos alimenticios que mencionaste también, ¿qué podrías cantar? Eh, bueno, es como un tema también muy complejo. Creo que lo más importante también es que
si estás viviendo con, si estás lidiando con un trastorno de la conducta alimentaria o si sientes que hay alguien a tu alrededor, también hay muchos diferentes, pero no solamente con un trastorno que sea como tal diagnosticado, sino si sufres constantemente con tu relación con la comida o te sientes fuera de control con la alimentación o sientes que tienes demasiada rigidez, si tienes síntomas que te molestan, es súper importante pedir ayuda. Los trastornos de la conducta alimentaria es también muy amplio, o sea, hay como muchos distintos que necesitan ser tratados de manera multidisciplinar, la diabetes también, o sea, como que el tema de, y creo que esa es una de las cosas que más podría apoyar y dejar claro, es que tanto la diabetes como los trastornos de la conducta alimentaria, lo mejor es, pues nosotros somos integrales, ¿no? O sea, como que no es solamente la nutrición o solamente cómo nos sentimos, o solamente, sino que es muy importante verlo de una manera integral. O sea, la parte médica es muy importante, la parte nutricional es importante también y la parte de cómo nos sentimos y cómo manejamos, cómo nos sentimos es muy importante también y pedir ayuda. O sea, los trastornos de la conducta alimentaria también depende cuál. Hay algunos que tienen síntomas visibles menos claros, Ujú. o sea, que no nos podemos dar cuenta y las personas pueden no sentirse suficientemente enfermas para pedir ayuda, pero creo que, bueno, sería súper importante y necesario que hubiera más conciencia sobre estos trastornos que son además bastante comunes. O sea, hay muchas personas que viven con trastornos diagnosticados o con, se llaman conductas alimentarias de riesgo o comer desordenado, que es como quizá subclínico, no un trastorno como tal, que ya tenga todos los puntos como para tener un diagnóstico, pero sin mucho malestar eh, en torno a la alimentación, a la actividad física, a la imagen corporal, que es una de las cosas como más importantes, y que en esta sociedad en la que vivimos muchas veces conductas que son típicas de trastornos de la conducta alimentaria están normalizadas. Y pues es importante eso, que si tú o si tienes niños, obviamente las niñas y niños adolescentes son un poco más vulnerables, aunque los trastornos de la conducta alimentaria hay en todas las edades y se pueden presentar en todas las edades. La edad de menopausia o perimenopausia son también, es vulnerable también, como estas etapas donde hay cambios importantes en las hormonas y en el cuerpo, pero pues que es importante también pedir ayuda. Ujú. ¿Y qué opinas sobre la gente que come, por ejemplo, veganos, vegetarianos, pescatarianos? Porque, por ejemplo, yo estuve como 11 años pescatariana y después volví a comer carne porque quería comer mis recetas mexicanas favoritas y por eso como que tuve que volver a comer carne. Me siento feliz y no me imagino cómo pude vivir sin carne. O sea, pero ¿qué opinas sobre este movimiento que ahora es una tendencia y que mucha gente come como veganos, vegetarianos, pescatarianos? O sea, creo que es súper posible y que se debe de respetar. También hay muchas razones distintas para tomar la decisión de volverse vegetariano o vegano, o sea, o pesquetaria, sí, como comer solamente pescado de productos de origen animal. Y creo que es completamente respetable y sea la decisión por la que se haga. O sea, el medio ambiente es una de las razones por Ujú, las que mucho el cuidado de los animales también. O sea, ya sea ético, religioso, o sea, de cualquier manera, creo que es súper respetable. Creo que es muy importante justamente y específicamente para las personas veganas, sí que consultar con un profesional porque sí que hay suplementos que hay que tomar. O sea, justamente esa es una situación particular en la que sí que es importante suplementarse. ujú. Y creo que hay que verlo de manera muy individual, pero a rasgos grandes siendo vegano, y creo que es también algo que ya se escucha mucho y se sabe, hay que suplementarse, por ejemplo, con vitamina B12, es una cosa como muy importante, eh, porque es muy difícil o imposible obtener la vitamina B12 siendo que se necesita siendo vegano. Hay que tener cuidado con el hierro también, o sea, hay un par de nutrimentos y micronutrimentos que hay que cuidar al momento de hacerlos, si te estás haciendo vegano, pero creo que se puede perfectamente, con el acceso que tenemos hoy a suplementación y tal, es perfectamente posible y factible tener un estado saludable siendo vegetariano o vegano y lo único que siento que es muy importante informarse.
porque sí que yo tengo conocidos que lo han decidido hacer y tiempo después pues han tenido justamente deficiencias de vitaminas por no haberse informado y hacerlo pues solamente así sin haber dado como o consultado con algún profesional. Ujú. Entonces creo que es importante eso, o sea, como si estás pensando, si alguien piensa en hacerse vegetariano o vegano, sí que está súper bien y es completamente respetable, válido y está súper bien. Solamente hay que informarse sobre las posibles deficiencias que podría haber para, en el caso, suplementarse. Y como lo dije antes, la suplementación creo que es algo súper individualizado. Bueno, yo, por ejemplo, por mi experiencia, recomiendo omega 3, B12 y hierro, porque eso es lo que falta, pero también he tomado un suplemento que se llama MSM, que ayuda a las articulaciones. Por ejemplo, yo hice deporte de alto rendimiento en tela y aro un tiempo, unos años, y entonces para que se curen todas las lesiones, si tienes algo, de repente, ayuda súper bien. Ujú. Qué bien. Sí, y bueno, ¿qué más podrías recomendar para las personas que quieran nutrirse más saludable? Creo que podría recomendar, pues es como muy, muy general, pero intentar comer, bueno, intentar escuchar como a su cuerpo en el sentido de recuperar esta como conexión, eh, disfrutar de los alimentos, escoger alimentos lo más fresco que se pueda, pero es que depende mucho el acceso que tienen las personas, es algo muy, muy general, creo que lo mejor que puede haber es, o dentro de lo posible, eh, eso, como escuchar las señales corporales, eh, beber suficiente agua, tratar de consumir verduras de temporada, de las verduras que se tenga acceso, si es posible eso, o fibra suficiente también, y recuperar mucho también como la conexión con el cuerpo. Eso siento Ujú. que es muy importante. ¿Y qué opinas acerca de comer picante? Si es bueno para la salud, si es malo para la salud. Bueno, yo creo que el picante también depende. Una persona que tiene una gastritis muy fuerte, pues picante puede ser súper irritable, pero el chile también tiene un par de propiedades, depende también de los chiles y al ser una verdura también tiene algunos, bueno, tiene fibra también y estos pigmentos que son saludables y si no tienes ninguna cosa de esas y te gusta gusta el picante, evidentemente tiene también que ver con los gustos, ¿no? O sea, hay culturas en las que el picante de plano no se gusta y creo que no, el chile no es una cosa que se debe de comer, Ujú. pero el picante, súper bien. Si tienes algún problema justamente del tracto digestivo, específicamente en el estómago, pues puede ser irritable, pero si no, creo que el picante puede ir muy bien en la alimentación. A mí como mexicana me encanta, pero bueno, aquí por ejemplo no se usa tanto y está bien también. Hay otros nutrimentos. ¿Escuchaste sobre Ayurveda? ¿Qué opinas acerca de Ayurveda y como temporadas? Porque hay que se comen ciertas cosas por ciertas temporadas y hay como invierno temprano, invierno tarde, otoño, etcétera. ¿Y qué opinas acerca de esto? No, la verdad no lo conozco suficiente como para opinar. Lamentablemente no lo conozco suficiente. No lo sé. Bueno, yo he estudiado un poco, pero me hizo súper complejo porque por cada periodo de tiempo hay que comer ciertas cosas según tu tipo de dosha, porque hay kapha, vata y pitta dosha. Entonces hay que saber tu dosha o tu combinación y también saber la temporada y ver, por ejemplo, qué tienes que comer, pero me parece que es algo muy especial y las personas que, por ejemplo, aman mucho yoga y quieren saber más de Ayurveda y pueden como estudiar, pero no es una cosa que se aprende rápidamente, porque yo sí hice un curso y es como que muy complejo, pero no sé cómo, como nutricionista, ¿qué podrías decir acerca de esta ciencia?
Bueno, te digo, no lo conozco mucho, ni siquiera sé si es algo, o sea, yo en general las recomendaciones que suelo hacer son basadas en evidencia científica y no conozco de Ayurveda nada. Entonces, como nutricionista, o sea, como podría decir, si estás, o sea, como que sí es algo también que, o sea, creo que cualquier tipo de corriente, si es algo que tiene sentido para ti y te gusta y no tienes ningún peligro ni representa demasiado estrés, o sea, si es muy estricto conseguir estos alimentos y se quita como esta flexibilidad que para mí, a mí me parece algo como muy importante, que comer también tenga flexibilidad, ¿no? Ujú. Y cualquier regla que es muy estricta, pues a veces nos quita eso, nos hace sentir que tenemos que seguir una cosa o la otra y eso puede tener, justamente puede intervenir con la relación con la comida, el sentir que tenemos que hacerlo de esta manera. En ese sentido, sí, pero igual hay personas a las que les sienta muy bien y están completamente contentas con una manera así de comer y si no es restringir algún nutriente que se deba de aportar con la alimentación, pues no creo que tampoco hubiera ningún ninguna contradicción, ¿no? Bueno, lo único que yo sí también de este curso empecé a hacer ensalada con el aceite de sésamo. Y no sé, como con aceite de oliva también me parece muy sabroso, pero aceite de sésamo también es, como sabe bien, para variarle, me parece bien o combinar los dos. A mí me encanta. El aceite de sésamo lo uso mucho en mis recetas, de hecho, y en las recetas a veces que comparto con las personas que me consultan y me gusta mucho. Y también justamente como dices, también tener como un sabor diferente, porque aparte tiene un sabor como muy fuerte y muy especial. Y lo mismo, usar otros tipos de aceites, ya no solo aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de linaza, o sea, como hay muchos aceites que se pueden utilizar como complementarios. Y justamente, por ejemplo, para obtener más omega 3, por ejemplo, el aceite de linaza sería como una buena opción. O sea, como, sí, creo que justamente agregar variedad, que es otra de las cosas que creo que sería una recomendación quizá como súper importante como una recomendación general de alimentación saludable o adecuada, el tratar dentro de lo posible de, de tener variedad en la alimentación, ¿no? De comer la mayor variedad posible, porque pues eso obviamente da riqueza a nuestra alimentación. Y para en este tiempo de ansiedad, ¿qué recomiendas para tener más dopamina, serotonina, otras como vitaminas como ingredientes importantes para que uno se siente bien? Bueno, creo que en general una alimentación como completa, adecuada, suficiente, que es súper importante también que sea suficiente para nuestras necesidades, nuestra actividad, etcétera. Apoyan muchísimo la salud mental con un aporte que tenga suficiente grasa también, como que es súper importante para la formación de hormonas, con suficiente fibra. Creo que como una alimentación justamente adecuada y completa es súper importante y acompañaría siempre más bien como de técnicas, eh, pues a lo mejor justamente de atención plena, con técnicas que nos ayuden a calmar el sistema nervioso, a estar más presentes en lo que hacemos. O sea, mucho más que una vitamina en sí, creo que una alimentación completa, o sea, no se trata como de un alimento que hace que la dieta sea buena o mala, sino como de un general. Y apoyaría siempre esto. O sea, creo que una alimentación suficiente, completa, balanceada, ayuda muchísimo y apoya muchísimo la salud mental. O sea, un cerebro que no está bien nutrido tiene muchísimo o puede como incrementar muchísimos síntomas también psicológicos. Y creo que lo conocemos esto todos también cuando tienes mucha hambre y esto afecta el estado de ánimo, o sea, como que claro que como te lo dije al principio, somos un todo y esto está completamente conectado. Ujú. ¿Y qué opinas acerca de café? ¿Es bueno o malo tomar café? Porque hay muchas opiniones, como siempre hay como buenos puntos para el café, hay malos. Yo creo que yo en general no tengo un enfoque muy así, sí o no, muy blanco y negro, o sea, creo que todo tiene como que contexto, eso siento que es algo como súper importante. Si se tolera bien el café,
puede entrar perfectamente en una alimentación saludable. Justamente tomar mucho café puede alterar el sistema nervioso y hacernos sentir como más ansiosos e inquietos, pero tiene que verse de manera súper personalizada. Pero el café puede entrar incluso en patologías digestivas según cuáles sean, o sea, justamente teniendo, por ejemplo, mucha diarrea, pues evidentemente no se recomienda tener café porque puede irritar, pero personas que lo toleran, claro que la cantidad, y eso también es otra cosa que en general es importante. Y la cantidad, eso, o sea, quizás no te diría ahora mismo tal cantidad, hay épocas y estados fisiológicos como en el embarazo, en el que sí hay recomendaciones como muy específicas de cuánto café se tolera o cuánto café se recomienda justamente por esta como activación del sistema nervioso. Pero fuera de eso, pues creo que es también un poco lo que se tolere. Yo creo que 1 o 2 tazas al día es súper recomendado. Incluso hay estudios que dicen que el café es como puede ser, es antioxidante también. Pero claro, si hay una persona a la que le sienta mal o se siente mal tomando café o tiene problemas digestivos justamente después de tomar café, pues esa persona quizá es mejor que no tome café y no por no tomar café entonces no va a ser menos saludable, pues, o sea, creo que como estas cosas son siempre un poco, sí, como hay que ponerlas en contexto. Bueno, yo por ejemplo pasé un año tomando té negro en lugar de café, pero luego pensé, ay, ¿por qué lo hago? No está tan mal tomar el café. Bueno, tomaba matcha porque también es antioxidante, que me encanta, pero también ahora empecé a tomar café de vez en cuando, me parece bien. O sea, no me agita nada. Entonces, Eso, me parece té negro o un café o una matcha, todo está bien cuando está como bien, como cuando uno no exagera con eso. uh-huh, sí, y eso también la dosis para cada persona se puede ver distinta, ¿no? Entonces eso también es importante. O sea, como, sí, creo que es en contexto hay que ponerlo. Si es una persona embarazada, pues quizá es importante como disminuir la dosis, que tampoco quitarla, y también justamente depende de cuánto estás acostumbrado a tomar, lo que tu cuerpo tolera, ¿no? Que eso también es como importante. O mate, por ejemplo, es antioxidante también. Uh-huh. ¿Y qué productos podrías recomendar como muy necesarios para buena alimentación? Es que así como tal, te digo que mi enfoque no es en general como que estos productos son los que necesitas. O sea, creo que los productos que tengan las personas a la mano y eso se ve diferente en cada lugar. O sea, como que no sé si nos ve una persona de México, pues quizá en su supermercado las cosas que se ven son distintas aquí y estando ahí y aquí es posible comer como de una manera saludable. Creo que no hay un producto, creo que una alimentación rica, pues tener dentro de lo posible alimentos frescos, verduras, frutas, alimentos integrales y cereales integrales, proteínas, si se puede incluir pescado 1 o 2 veces a la semana es genial, pero es como, no creo que hay un solo alimento que hay que tener y que nos va a hacer saludables o un alimento que hay que nos va a hacer no ser saludables. O sea, creo que es un todo y una manera y que según donde estés, pues los diferentes productos que puedes encontrar, según tus posibilidades económicas también, según el tiempo que tienes para comer y para preparar los alimentos, pues se va a ver de una manera diferente para todo el mundo y, y no creo que es eso, que hay una manera o 3 alimentos que deberías de tener siempre. Creo que va más allá de eso. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Majo. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Estoy en mi página y mi Instagram, se llaman Alimentuitiva, www.alimentuitiva.com y en Instagram estoy Alimentuitiva también. Ujú. Luego me lo pasas para que lo pongo bajo del video. Sí, Claro, sí, bueno, pues muchísimas gracias. Un placer. me gustó mucho platicar contigo. Gracias. Bueno, para todos que vieron esta entrevista, suscríbanse al canal para no perder ninguna entrevista más y nos vemos en el próximo.